Yo he de reconocer que este es un tema que lo hemos tocado alguna que otra vez, y a mí especialmente me apasiona qué pasó en la transición española, y todavía sobre todo hurgar en lo que no se conoce de lo que pasó en esa transición. Conozco a gente que está haciendo en estos momentos tesis doctorales sobre esa época de la historia, esa transición que parece que fue modélica y que se quiso imponer de la misma manera en otros sitios, fundamentalmente en América Latina, porque era una especie de sensación, era una transición hecha en la paz, en la concordia, etcétera, etcétera. Aquí hubo leyes de punto final para que los asesinos se mantuvieran, para que no pagaran nunca por su delito de lesa humanidad, que además, por su propia definición, esos delitos nunca tienen que prescribir. Pero cuando los investigadores van a Madrid y se van a meter en los archivos generales del Estado a buscar documentación, pues la mayoría pone prohibido, prohibido, reservado, 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 reservado. Con lo cual, la información de lo que pasó de verdad durante la transición en España no se tiene. Entonces, nos pueden contar muchas películas de viva la gente, de que esto fue cuando hubo prácticamente 1000 muertos durante la transición. Ahí os acordáis de los atentados del Papu, los atentados de la sede de Atocha, el teatro de Escala, etcétera, 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 que casi siempre eran atentados de bandera falsa cometidos por los servicios secretos españoles, con la colaboración de neofascistas italianos que estaban, del caso Gladio, que estaban atrincherados en España. Algunos de ellos se casaron con hijas de generales de Franco, y por eso se les otorgó la absoluta inmunidad diplomática, y hasta hoy la tienen. Nunca han sido, a pesar de que fueron condenados por atentados como el de Bolonia en Italia, nunca se los mandaron para que allí lo enjuiciaran. Y la única manera que tenemos de enterarnos de lo que de verdad pasó en España en los años 70 y 80, etcétera, son dos fuentes importantes. Una fuente son los papeles desclasificados de Estados Unidos, porque algo bueno tienen los norteamericanos, y es que cada ciertos años, dependiendo del tipo de documentos, van a 25, 30 o 50 años, los papeles que son secretos los sacan a la luz, le tachan lo que quieran tacharle y los sacan y lo publican. Entonces ahí estaban los cables de la embajada norteamericana en Madrid con su jefe del Departamento de Estado en Estados Unidos, y ahí hay una información absolutamente brutal que aquí no se conoce ni se quiere conocer. Y por otro lado, la desclasificación de papeles, que ya no es voluntaria de Estados Unidos, sino que hace Wikileaks. Wikileaks se ha ido, a través de gente de dentro, han ido filtrando un montón de documentos, también secretos, que tienen mucho que ver con la época de la transición. ¿Qué datos tenemos importantes que debería conocer todo el mundo? Yo hace poco, cuando pasó lo de la inauguración, o sea, la celebración de la llegada del poder de Felipe González, voy a tener que escribir algo donde saque todos estos papeles, toda esta mierda que hay aquí, que nadie quiere conocer. Yo creo que se conoce, pero nadie quiere conocer. Y me recuerdo que mi compañera me dice: Pablo, hay gente que vive un poco la ignorancia y es feliz. Dice: ¿para qué le da igual la fiesta de saber que Felipe González es lo que era? Dice: déjalo ya, déjalo estar, y ¿para qué tiene que ir rompiendo ilusiones de gente, ¿no? Pues bien, en esos papeles hay muchas cosas. Una de ellas, muy clara, es que se escoge a Felipe González para que lidere el PSOE de una manera absolutamente dirigida y apoyada por los Estados Unidos. Prácticamente toda la transición se decide desde la embajada, y la embajada de la línea de la embajada con Washington. Y hay unos papeles que dicen por ahí, dicen: no preocuparos por Felipe González, que jamás va a hacer lo que dice, y es mucho más conservador que todos los líderes socialdemócratas europeos. O sea, tranquilos, que lo moldeamos como queramos. Luego hay otro momento que dice el Departamento de Estado le dice al embajador: es el momento de encumbrar a Felipe González como gran líder y sucesor de la dictadura. Tenéis que tratarlo, hay que hablar con todas las embajadas que están en Madrid y tratarlo como una gran figura, como un estadista y como un gran demócrata. No sea o no lo sea, tenéis que venderlo como esto. Y entonces ahí fueron todos aupándolo.
Marionetas del poder. Luego dice, hay otro, bueno, hay una cosa que también es absolutamente impagable, y aquí tenemos un compañero alemán que lo podrá conocer, el caso Frick. El caso Frick, ¿os acordáis de la primera? Yo era muy chiquitillo, yo era muy nanillo, pero me acuerdo de la campaña, de algunos carteles puestos de esa campaña tan bonita que hizo el PSOE, con dibujos de un dibujante famoso, que era todo pues un pueblo muy verde, la gente en bicicleta, no recuerdo, creo que tuve mucho tiempo alguno guardado porque me encantó esa campaña electoral. Bueno, esa campaña electoral se paga con dinero del caso Frick. ¿Y quién era Frick? Frick era un señor procesado en Nuremberg por ser miembro del nazismo alemán. Y el hijo de Frick es el que recoge el dinero y se lo trae en bolso al PSOE para que pague la campaña. O sea, que es que la campaña del PSOE, esa de supuestamente de ruptura, está pasando por el fascismo. Pero es que hay una comisión de investigación cuando esto se publica y se trae al gerente de las empresas de Frick, se lo trae al Parlamento. Y se le pregunta, ¿este hombre era un nazi? ¿Y qué hacía financiando al PSOE? Y dice, bueno, era la mejor manera de parar al Partido Comunista. Y eso se lo dice a una pregunta de Carrillo del Parlamento. Entonces, se inventan un rollo después para taparlo, pero, joder, el Partido Socialista llega al poder, primero, como decía Pepe, cuando va a Surenne a abdicar del marxismo, va en volanta de los servicios secretos españoles, de Carrero Blanco. Va en volanta, lo llevan protegido hasta la frontera con Francia. Y por supuesto, con un pasaporte tal que emite el franquismo. Y el resto de la gente, pues se le aupa. Y mientras se les dice, señores, a esta gente dejadlo en la semiclandestinidad, que den mítines, que pongan carteles, que hagan no sé qué. Y cuando veáis a uno del Partido Comunista, a un nacionalista, poner un cartel, hartarlo de palo, meterlo en la cárcel y que se pudran ahí todo el tiempo que puedan. Entonces, de alguna manera, vamos, de hecho también, algunos compañeros suyos de Felipe, que sí he hablado con ellos personalmente, me decían en su día, llegó un momento, en los años 74, por ahí, que dijeron, tío, estamos coordinándonos para intentar derrocar al régimen franquista aquí en Andalucía, en Sevilla y tal, y de pronto hace así el PSOE y desaparece completamente. Y este hombre le pregunta a Felipe, dice, joder, ¿por qué habéis quitado el medio? Dice, no, nosotros ya aquí nos retiramos, nosotros nos tenemos que preparar para gobernar, que es lo que nos han dicho que tenemos que hacer. Se retiran de las calles en los últimos años del franquismo, esperando a sus contactos internacionales, fundamentalmente con el Partido Socialista Alemán, a recibir dinero, a formar cuadros, etcétera, etcétera, y prepararse para llegar al poder. Entonces nos creemos, yo me lo he creído siempre, que esta transición fue una transición absolutamente del pueblo, emanada de unas bases, no sé qué, no sé cuánto, y cuando te das cuenta, pues al final es un puro manejo fundamentalmente exterior, y que de modélica pues tuvo nada. Pepe ha hablado de la Constitución. Cuando un país hace una Constitución, y aunque no me gusta lo que está pasando en Chile, pero ¿qué han hecho en Chile? En Chile han cogido a una serie de personas que representan a los trabajadores, a los campesinos, a los mapuches, a los no sé qué, y han cogido y hacen una Constitución. Esos son los padres y los madres de la patria. Pero tú no puedes coger a una mayoría de franquistas y decirle que son padres de la patria, cuando hay una madre que son padres de la patria y que hacen una Constitución ad hoc preparada con algunos de los títulos entregados en sobre cerrado, tanto por los militares como por la embajada americana. Que el título 6, que no sé qué, el bipartidismo, os podéis escuchar a investigadoras importantes que no son precisamente de izquierda, que son de derecha o de extrema derecha, se lo escucháis, que han hecho libros sobre la transición y están diciendo que había títulos enteros. El bipartidismo que padecemos hoy en este país está calcado del norteamericano y está entregado por la embajada americana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, algún día yo espero, no sé si lo veré, enterarme de verdad de lo que pasó y cómo pasó. Ya se sabe bastante de esos crímenes de los gladios, se sabe bastante cómo murió Carrero Blanco, por qué, el golpe de Estado, ya, incluso habéis visto, no sé, en Netflix creo que hay una serie del Rey que habla del papel del golpe de Estado, del 23F, etcétera, etcétera. Y ya se van sabiendo cosas que se sabían, que se han publicado, pero que nadie jamás se atrevió a contar. Ya se están contando hasta en series como Netflix, ¿no? Recomiendo que serie o HBO, Netflix o HBO, no me recuerdo. En fin, que algún día nos enteraremos, pero desde luego no es nada de la versión edulcorada que nos han ido contando durante un montón de años y que el que está aquí, el primero que se ha creído, que se había creído durante buena parte de su vida. Así que esperemos que poco a poco esos documentos vayan saliendo, vayan viendo la luz y nos vayamos enterando de verdad, porque yo creo que tenemos derecho a saber cómo pasaron estas cosas y tomar decisiones al
respecto. O sea, que realmente si queremos tener un modelo de Estado u otro, el pueblo debe ser soberano, y si hace falta hacer una constituyente, como algún partido pedía hasta hace poco, que ya lo han domesticado, ya se ha callado, pues habrá que hacer una constituyente. Y desde luego, madre y padre de la patria, representando a todos los sectores de la sociedad, y que haga un documento sin ningún tipo, yo no digo, no me enteraba un poco de eso, pero sí lo he escuchado después, el ruido de sable. O sea, que decía, señora, aquí están los padres de la patria, están escribiendo, pero aquí se escucha clink, 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 como paséis, os pegamos un hachazo. Entonces, vamos a hacer una constitución sin ruido de sable, vamos a hacer una constitución de verdad democrática y que parta de las bases y que llegue hasta donde tenga que llegar. Pero ya digo, con el texto y con la explicación que nos ha dado Pepe, es absolutamente imposible. Jamás puede haber una reforma constitucional en este país, porque la ley no impide que cuando tú dices, hace falta un 2/3 de la Cámara, pero 2/3 de la Cámara, a lo mejor no hace falta 66% de los votos. Con un 40% de los votos tú tienes los 2/3. Entonces tienen que estar los dos grandes partidos que dirigen este país desde la transición, tienen que estar los dos de acuerdo en que haya un cambio drástico, porque si no, jamás va a producirse un cambio. Por el Senado, ¿no? Que son 3 puestos por cada provincia. Y encima ya por el da Senado igual las los dos, habitantes que las dos tengan. cámaras. La España profunda tiene los mismos representantes en el Senado, a lo mejor que la más... Y Teruel que Barcelona, tiene efectivamente, el mismo número de senadores. la más populosa, ¿no? Bueno, Por cierto, en honor de Felipe González, el dinero de Flynn no se lo llevó solamente el PSOE, también se lo llevó el Partido Socialista de Mário Soares de Portugal, porque interesaba a los dos. Pero yo digo, Flick, entonces cualquiera era nazi en Alemania. Si no tenía claro, era un régimen absoluto. Claro. Además, No, lo que estoy diciendo es que todos los que tenían dinero eran nazis, todos. Claro. O sea, que era alemán nazi sobra. No, que no, Bueno, no existía. Este hombre tuvo el honor entre comillas, de ser juzgado en Nuremberg. Era a lo mejor un poquito dirigente, un poquito más que los que estaban por ahí. Bueno, yo realmente no venía a hablar de esto, pero la verdad es que no me puedo. Ya nos quitamos. Quería tocar un par de cosas muy breves porque realmente ya son las 8 y hoy habíamos dicho que íbamos a hablar un poco también sobre qué está pasando en Ucrania en este momento. ¿Qué está pasando en Ucrania? Y yo traía un tema también, y quizás empiece por ahí, que está un poco más claro. Lo voy a hacer un poco rápido, perdonadme si... Pues ya veremos los papeles. Gracias. 8 de noviembre. 1500. Mira, yo simplemente, realmente tuvimos la última reunión hace 2 semanas. Acabo de ver el vídeo que subimos, realmente el vídeo de la última tertulia desde hace 15 días. Y comentaba que había tenido bastante aceptación, que aunque aquí siempre estemos poquitos y poquitas, pero luego en internet las cosas se replican y estamos hablando de miles de visitas, ¿no? en bastantes casos. Yo quería... La situación ha cambiado un poco en estos 15 días desde la última reunión. Lo contaré ahora brevemente para que cuando escuchéis los telediarios o veáis la prensa sepáis un poco de qué se trata y cómo se trata, porque realmente las explicaciones, los hechos a veces los explican, pero desde luego las explicaciones que se dan pues son brillan por su ausencia o están absolutamente manipuladas, ¿no? Yo quería simplemente en apenas 10 minutos deciros que la guerra de Ucrania no es solamente una guerra de la OTAN contra Rusia, o de Estados Unidos contra Rusia, o de Rusia contra Ucrania, sino que es una guerra de Estados Unidos contra Europa. Y lo estamos pagando, lo estamos viendo, lo estamos pagando en impuestos a los pobres, ¿no? Que es la inflación, lo estamos pagando en un mayor control social que sin duda está habiendo muchísima censura, están cerrando páginas. Nuestra página de vídeo de Tertulia en Cuarentena ha sido cerrada 2 veces y todo el vídeo ha sido absolutamente cerrado, hemos tenido que ir subiéndolo de nuevo. Y simplemente porque cada día por la mañana se analiza un poco qué sucede en la guerra. ¿Por qué digo que esto es una guerra de Estados Unidos contra Europa? Obviamente una guerra no declarada.
Primero, porque una de las primeras víctimas que ha habido en esta guerra ha sido el euro, que ha sucumbido ante el dólar. Ya existe paridad prácticamente entre las dos monedas. Y porque Estados Unidos desde hace mucho tiempo quería cerrar toda la conexión de gasoductos, pero también todas las conexiones comerciales, culturales, etcétera, etcétera, entre Europa y Rusia, y fundamentalmente entre Alemania y Rusia. La idea de Estados Unidos es montar otro muro de Berlín, montar otro telón de acero y evitar, ya de hecho está prácticamente acabado, y separar esas dos regiones, porque esas dos regiones unidas le pueden hacer tanta sombra a Estados Unidos que al final caería en la irrelevancia política, cultural y militar. Mirad, aquí tenéis cuáles son fundamentalmente los tres formas de llegada del gas ruso hacia Europa. El de más arriba sería el Nord Stream 1 y 2, el otro es el Yamal, que entra por Ucrania, y los otros, estamos hablando, perdón, el Ucrania es el Brotherhood, se llama Hermandad, que entra por Ucrania, y abajo los que entran por Turquía. Vale, ahí tenemos 4 principales ramales por donde entra el gas ruso. Cuando se decía que los nuevos gasoductos que van hacia Alemania por el Báltico habían sido tumbados, habían sido volados directamente por Estados Unidos, quienes piensan se lo llamaron idiotas, conspiranoicos, en fin, todas las cosas que se dicen siempre en los medios. Pero fijaros, Estados Unidos lleva sancionando a las empresas alemanas y a las empresas europeas que estaban construyendo el Nord Stream desde hace un montón de años. Estaban intentando prohibirlo por todos los medios, ya sea el propio Donald Trump como el propio Joe Biden, han estado intentando que no se hiciera jamás. Y a una empresa suiza la tumbaron. A pesar, claro, cuando hay una empresa que está mostrando con miles de millones de euros una infraestructura de ese tipo y le meten sanciones y le impide que trabajen en otros sitios, que lleguen dinero de los bancos o que puedan tener patentes de Estados Unidos, esa empresa al final te la puedes cargar. Entonces había una especie de consorcio de grandes empresas, fundamentalmente alemanas, que estaban trabajando en el Nord Stream y lo han estado sancionando y han tenido que buscar mecanismos para evadir esas sanciones. Pero ya digo, Estados Unidos no quería por ningún medio que el gasoducto ese se construyera. Pero es que, si nos ponemos un poco a verlo, no sé si el vídeo me va... Sí, bueno. Crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer. No se rescata, viejo. Ellos mandan. No se rescata. A ver, lo boicoteo, lo intento cargármelo políticamente, intento que entren los programas de sanciones que había ante Rusia con el tema de Crimea, no sé qué, para pararlo, intento amenazar la industria, retirarle los fondos, las patentes, no sé qué, y de pronto digo, esto es, en febrero, antes de que empezara la guerra, digo, como empieza la guerra, no va a existir el Nord Stream 2, no va a haber Nord Stream, y además lo vamos a hacer. Y luego dice, podemos hacerlo, estamos convencidos, y vamos a hacer una promesa solemne ante los medios de comunicación. Pues yo lo que no entiendo es que por qué los medios de comunicación en este país no son capaces de sumar 1 más 1 y decir que son 2. O sea, hemos dicho, estamos sancionando, hemos prometido cargárnoslo y sin embargo se lo ha cargado Putin, porque está loco, y ha dicho, pues si no es para mí, para nadie, me lo cargo, ¿no? Cuando es, hombre, es una fuente de, claro, pues, tiene la llave, y si no quiero mandar nada, no hace falta hacer nada, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, que ha sido volado por 3 sitios, hay unos grandes cráteres, había tropas británicas en ese momento en la zona, había tropas submarinos norteamericanos en Dinamarca, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día, realmente, la verdad es que es bastante difícil esconderlo todo mucho tiempo. Hay unos programas que tú pones el nombre de un barco y te sale la ruta que lleva ese barco durante los últimos meses. Tú lo puedes ver la ruta en el mundo. Hay barcos que pueden, los transpondedores que se llaman, como los aviones, etcétera, los puedes apagar, pero salvo alguna cosa muy extraña, tú al final accedes a donde están esos barcos, y estaban allí. Tú ves las de vueltas que han dado, igual que ves cuando dicen van a atacar desde Crimea y había un avión norteamericano, y ves toda la vuelta que está dando el avión norteamericano antes del ataque. O sea, que realmente es muy difícil esconderlo porque hay muchos métodos para saber cómo va.
Esta historieta bueno, está difunta ya de Liz Truss, la mujer quiso ser Margaret Thatcher en un momento donde no se podía y lo que se dice en el Reino Unido es que duró menos que una lechuga en la nevera, ¿no? Quiso bajar los impuestos, que es la receta de nuestro querido Partido Popular y sobre todo de las ramas más fuertes del Partido Popular, Ayuso, etcétera, etcétera. Quiso bajar los impuestos y hundió la libra, hundió la economía y la echan o revienta Reino Unido, porque este es un momento donde hay que hacer mucho gasto público y lo que hay que hacer es recaudar, no es un momento para ser cicatero en el gasto público. Bueno, pues este señor, King.com, que este es el creador de la primera aplicación musical que había, no recuerdo el nombre, pero ahora tiene Megauloa, que es uno de los servidores más grandes del planeta, donde se guarda información de toda la... Este es uno de estos de internet de los grandes famosos, pues publica que el teléfono, el iPhone que tenía Liz Truss, que estaba intervenido, y que cuando revientan el gasoducto llama a Anthony Blinken, que sabéis que en Estados Unidos, el secretario de Estado, y le dice, ya, it's done, ya está hecho. Y eso fue como 2 minutos después, antes que se supiera lo que había pasado. Se publica y bueno, alguien dice que es mentira, que bueno, que tal, que es un fake. Yo, viendo de dónde viene, es fácil bueno, una persona que no es alguien que se lo puede haber inventado solo y tal, y bueno, tiene cierta credibilidad y bueno, han dicho, bueno, si es mentira, explicarlo, hablar, contestar a las preguntas que hemos hecho del Parlamento Europeo y tal, evidentemente ninguna, ¿no? Mira, todo el mundo piensa que el Nord Stream es una infraestructura rusa. Lógicamente el gas viene de Rusia, pero la tubería no es rusa. La tubería tiene una gran parte, porque pasa por San Petersburgo y tal, pero luego ya pasa por varios países y fundamentalmente el fin es Alemania, que es el 30% de dueños, también está Holanda y Francia, o sea que realmente hay un consorcio de varios países que se iban a beneficiar de ese gas europeo, que ahora están cogiendo leña para ver lo que pasa en el invierno, porque posiblemente, bueno, de momento han llenado los almacenes, están llenos y el invierno se puede pasar, pero en el momento en que en primavera haya ya que empezar a recargar, vamos a disparar de nuevo con los dos Nord Stream volados, con el otro que pasa por Ucrania, que también está, y el de Turquía, que fijaros la estupidez, porque realmente Turquía está jugando siempre a 2 papeles o 3 barajas, le da exactamente igual. Erdogan está jugando a lo que juega. Pero el Turkish Stream, que es el gasoducto que pasa por Turquía, que va por Grecia hacia Europa, ha sido afectado por las sanciones, entonces tenían problemas para repuestos, para que pudiera estar funcionando el rendimiento. ¿Qué ha hecho Rusia? Ha dicho, joder, mira, se han cargado los gasoductos del norte, ¿queréis que el gas ruso pase entre Europa por aquí? Os voy a hacer un hub que se llama, ¿no? Un concentrador del gas que viene para Europa. Y entonces vamos a hacer una instalación desde el carajo, vamos a hacer aquí un montón de gasoductos y vosotros vais a tener la llave ahora de Europa, del gas a Europa. ¿A cambio qué? Bueno, pues te quedas tranquilo un poquito en Ucrania, de vender los drones estos, los Bayraktar que tenían, en Siria, la invasión que habíais preparado del norte, parármela también, que si no nos vamos a tener que enfrentar, y estás jugando ahí, yo te doy tu medalla, pero realmente al final el gas va a entrar por Turquía, que fijaros si es un país, o sea, Alemania puede ser confiable en acuerdo, pero Turquía es absolutamente, en fin. ¿Para qué vamos a hablar de Erdogan y lo que es capaz de hacer? Pero fijaros, aquí ya hay muchas voces que se están dando cuenta de que esto es una guerra de Rusia contra, de Estados Unidos contra Europa. ¿Por qué? Dice Macron, Estados Unidos vende gas a Europa al triple del precio que las empresas norteamericanas. Vamos a ver. Si las empresas alemanas vivían y iban magníficamente, gracias a que tenían un gas muy, muy barato y podían producir su insumo a un buen precio y poder ser competitivo a nivel mundial, si ahora te triplican o cuadruplican el precio del gas, cualquier empresa norteamericana quita competidores, te la liquida del medio, te la quita absolutamente del medio, con lo cual Europa no va a vender 2 pepinos, pero no va a vender ningún producto manufacturado. ¿Y qué le responde o qué dice? Esto fue hace una semana o 10 días. Bruno Le Maire, que es el ministro de Economía. No se debe permitir que Estados Unidos
domina el mercado mundial de la energía mientras la Unión Europea está sufriendo las consecuencias del conflicto. O sea que Estados Unidos se está beneficiando como nadie del hundimiento de Europa y de las consecuencias de una guerra que a la postre Estados Unidos ha creado, y lo sabía, porque en el 2019 dijeron que querían la guerra. El mismo día que explota se abre un el gasoducto de Noruega a Polonia. Que va a Polonia, efectivamente. Lo que pasa es que tiene una capacidad muy chiquita porque Noruega ya no tiene mucho más gas que vender porque está prácticamente un precio 80% más caro de lo que lo estaba vendiendo anteriormente. Y ahora, pues vamos a lo que viene. Estados Unidos está en recesión técnica, vamos a llamarle la recesión real, parece que llegará en primavera. Y ahora Estados Unidos ha hecho un enorme plan de financiación a su industria, a la transición verde, a la industria del automóvil, no sé cuánto, va a coger a la industria europea y a la alemana, la va a coger absolutamente en calzones. No va a haber tantísimo dinero como el que está moviendo Estados Unidos y al final pues compraremos coches en Estados Unidos o se lo compraremos a Francia o a Alemania. Y eso es lo que viene, una guerra comercial que por subvenciones ilegales como la que se están empezando a dar en Estados Unidos y que la Unión Europea tendrá que contrarrestar de alguna manera o denunciando todo esto a la Organización Mundial del Comercio, que es lo que ha ido pasando. Pero efectivamente, da como bastante igual. Bueno, esto con respecto a lo que veníamos hablando del caso de los gasoductos y por qué Europa está siendo la gran damnificada del resto. ¿Qué está pasando en el frente de guerra en estos momentos? Que ahora sí es algo, la verdad es que el proyecto no tiene mucha calidad bueno, ahora sí se puede. A ver, desde hace semanas está diciendo que Rusia se había ido de una capital del sur que se llama Kherson, y que lo había abandonado porque en teoría iba a haber una gran ofensiva de Ucrania que nunca se ha dado, y las que se han dado han sido mataderos de carne para las tropas ucranianas. Se está muriendo la guerra a razón de 10 a 1, o sea que por cada soldado ruso o soldado o prorruso de Donetsk, de Lugansk, de Checheno, etcétera, o de la Wagner, hay 9 más que mueren en Ucrania. La decisión que sí se ha tomado siempre ha sido defender dos cosas, a pesar de que a alguno le pueda costar creerlo. Uno es la población civil, porque si la población civil, ya no lo digo, es rusa, no prorrusa como se dice, sino es rusa de origen, de lengua, de etnia, de cultura y de todo, yo para qué me lo voy a cargar y lo voy a matar si yo lo que quiero es que me voten y después en un referéndum porque quieran ser ciudadanos rusos. Es un absurdo, es un gran absurdo el decir que se está matando a la población civil, bueno, porque son su población civil y ahora mismo es ya oficialmente su población civil. Y por otro lado, a los soldados. Nadie quiere, como ha pasado siempre en Estados Unidos, nadie ha querido que vuelvan muchos soldados en cajas en los aviones con la banderita americana encima, y evidentemente los rusos tampoco, porque al final su opinión pública pues evidentemente se irá enfadando cada vez más con este tipo de cosas. Entonces la idea es proteger a la población civil. ¿Qué está pasando en este frente en este momento? Mira, la parte roja es la parte que tiene Rusia. Y Kherson está aquí. Fijaros que todavía quedan como unos 20-30 kilómetros para que las tropas ucranianas puedan llegar a donde está Kherson y quedarse con la ciudad. Pero Kherson tiene un problema, es una ciudad muy grande. Fijaros, aquí prácticamente todo este terreno no hay ciudades, o sea, esto está vacío, son campos. Vale. Aquellos son prácticamente lo que lo cogerá ahora. Son campos y Rusia tiene esta ciudad, una ciudad donde ahora mismo había como unas 100.000 personas, 110 o 120.000 personas, y solo un puente para pasar a la otra orilla del río Dnieper, el puente Antonovsky. El puente Antonovsky lo llevan bombardeando semanas y meses. Cada vez que lo han tumbado, lo han vuelto a construir, han hecho un puente de pontones al lado, lo han vuelto a destruir, lo han vuelto a hacer, y realmente estaban viendo que si se quedaban la gente aquí, ciento y pico mil personas, más 10 o 15.000 militares que podían tener en la zona, y les cortan la retirada,
esta gente son carne de cañón y van a morir a manojos. Entonces, el nuevo general que ha tomado la decisión, ha sido una decisión muy dura, de decir, voy a perder una ciudad que no costó ni un tiro pillarla, porque directamente todo el estado, todo el oblast, toda la provincia de Kherson, cuando empezó la guerra, sin pegar un solo tiro, nosotros nos apuntamos, nosotros no queremos ser ucranianos, somos rusos y queremos formar parte de Rusia. Y directamente se incorporó y los militares se fueron, los que quisieron irse a Ucrania, y los otros se quedaron protegiendo a Kherson y sin pegar un solo tiro. Pero ahora mismo defender esto, cuando se está preparando una última gran ofensiva y con el puente Antonovsky muy seriamente dañado, era una locura desde el punto de vista militar. ¿Qué es lo que han hecho? Pues eso, la gente que se vaya a la otra orilla, la gente se está yendo a la otra parte del estado de Kherson. Quien quiera incluso tiene derecho, como ya ciudadano ruso, a que le den en Rusia un apartamento y le den un puesto de trabajo y la alimentación, todo. O sea, la gente que no quiere irse allí, que se quiera fuera de la guerra, se está yendo a Rusia, ya digo, con casa gratis, simplemente por el hecho de ser ciudadano. Y van a establecer la línea defensiva, yo creo que se irán al final de todo esto, y van a establecer la línea defensiva en el sur del río Dnieper. Que realmente cuando se habló de la operación especial, la idea era, en un principio, es que Rusia se quedara con toda la parte derecha, o sea, izquierda del río, que de momento es lo que tiene. Lo que ocurre es que ya ahí arriba ya se abre bastante más y es más complicado, pero en esta zona sí lo habían conseguido, pero claro, esta gente al independizarse ellos solos habían avanzado bastante más hacia el norte. Entonces han dicho, señores, esto es un paso de la guerra, esto no es el fin de la guerra, vamos a evitar esa matanza de civiles y esa matanza también de soldados, lo vamos a retirar y luego vamos a ir viendo poco a poco, porque no renunciamos evidentemente a que Kherson entero forme parte de Rusia, si los ciudadanos, como si los ciudadanos así lo expresaron en su momento. Entonces ya se han retirado de parte ya de la zona fronteriza, y Zelensky dice que yo no entiendo de regalo, estamos como un mosqueado diciendo, esto es una trampa. Y de hecho ya se han ido de muchos sitios, no se han atrevido ni siquiera a acercarse, porque realmente, bueno, si ya lo decía el otro día, está luchando con gente de reemplazo, con gente de muy joven, sin prácticamente armas. Ahí se están viendo armas de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial. Se ha visto ametralladoras de esas que se movían así, porque no tienen de nada. Si es que le mandan a las tropas, a las fuerzas especiales, las tienen un poquito mejor dotadas, pero al resto de las tropas, básicamente con armamento. Algunas veces se ha visto, se conoce de las películas, ¿no? De una ametralladora de esta que va dando la manivela con un plato así que se le pone y tal, y con una ruedecita y un cachito de metal por delante. Digo, pero esto por Dios, ¿qué es lo que es, no? Entonces realmente todavía Rusia nada más que tiene a 80.000 o 300.000 de la leva esta última que hizo, hay menos de un tercio que haya llegado todavía, están ya prácticamente preparados por la nueva instrucción hecha, esperando a ser desplegados, pero no se han desplegado todavía, y bueno, y el general invierno está por llegar. Yo creo que tú ahora mismo, la trinchera, bueno, lo que van a hacer los rusos es, una vez que pase todo el mundo, el puente me lo cargo, o sea, el puente Antonovsky ahora no va a dejar ni un pilar para que se pueda arreglar, con lo cual a ver cómo van a pasar, a no ser que pasen en lancha y tal, y son desde el aire, pues te los carga. Entonces la estrategia defensiva para pasar el invierno, yo creo que te atrincheras aquí, fortificas toda esta línea y tienes una frontera natural enorme que va a ser prácticamente imposible que pase, porque con el fango tan potente que hay en esas tierras tan profundas, agrícolas, que te hunde, o sea, ya se están hundiendo hasta las orugas, o sea, que lo de ruedas ya prácticamente en muchos sitios no puede funcionar, y en algunos sitios ni los orugas. Entonces yo creo que ahora mismo, cuando llegue el invierno, se va a aplacar bastante los frentes, va a haber muchas operaciones aéreas. Evidentemente ahí la superioridad es absolutamente de 100 a 1, o sea que realmente, y por supuesto la lucha artillera y de drones, porque el tema de los drones está siendo bastante decisorio en esta fase. Y por otro lado, pues claro, Rusia intentó hacer una operación muy limpia,
desde el principio, no sé si, creo que acertadamente, pero cuando empezó a recibir ataques a la población civil de Rusia, etcétera, el puente de Crimea y 4 o 5 cosas de estas, dijeron matar a gente con infiltraciones del Goró, de las varias provincias aledañas. Han dicho que cada vez que hagáis algo de esto yo voy a responder, y la última respuesta ha sido de cargarse la infraestructura básica, porque si además la retaguardia la tiene absolutamente sin tocar, evidentemente es mucho más fácil que estén mandando continuamente nuevas tropas para allá. La última leva, no sé si lo comenté la última vez que nos vimos, pero la última leva que vi de los neonazis ucranianos en el Lviv, en la ciudad que está al lado de Ucrania, eran de 14 a 23 años. Se están buscando en carteles, que además me pasaron los carteles, varias fotos de los carteles que estaban en el sitio, y le metí yo mis traductores, porque no me fío de lo que me cuenta nadie. Entonces los traductores de Google, esto que vas con la cámara, que le dice la receta de la carta de un bar o lo que sea, se la puse encima al monitor y me decía, no, están pidiendo gente para matar rusos desde 14 a 23 años, o sea que realmente en Ucrania que debe quedar bastante poca fuerza, y lo que están andando son muchos mercenarios que vienen de un montón de países, fundamentalmente también de Polonia, también de América Latina, y a veces en algunos cursos de guerra se han dicho hay 20.000 ucranianos y 2.000 extranjeros de la región extranjera, que igual que hacían con Al Qaeda o el Estado Islámico y demás, se reclutaban de un montón de países y se llevaba a la guerra donde Estados Unidos quería. Y ahora están haciendo lo mismo, en algunos lados hacían con yihadistas y ahora están haciendo con neonazis. Así que si queréis que veamos, Pablo, nos queda un poquito. una información que si tú me puedes confirmar, que hay sobre el intento de ataque a una presa para... Sí, esto es otra cosa. Llevan tiempo diciendo. Puede ser hasta divertida, ¿no? Sí. A ver, está diciendo que Rusia va a reventar una presa Que inunda un sobre el río montón de Dnieper pueblos. para que se inunden los pueblos, y entonces los pueblos son míos, entre comillas. Están controlados por los pueblos ribereños de las dos orillas del Dnieper. Ahora, ¿cómo no lo voy a cargar yo? La cuestión es que cuando el tema del fantasma nuclear se acaba, hay que inventarse otro fantasma, y en este caso el fantasma era la presa. Y la presa, lo que ha hecho Rusia, pues como evidentemente podía cargársela, de hecho creo que ayer o antes de ayer fue atacada y fue un incendio potente al lado, etcétera. Lo que ha hecho Rusia ha sido vaciar la presa hacia casi un tercio de lo que tenía de agua, para que si se revienta no machaque a los pueblos que están al lado del río. O sea que yo digo, es todo lo contrario, pero como aquí no inventamos las cosas según vienen, pues cada vez hay que tener pues, una llamita encendida de propaganda, y el tema ya de esa polilla de la nuclear se acaba y hay que montarse otro. Y mañana pues será otro. Ahora dirán que la gente de Kherson, que no se han ido y que estaban saqueando la ciudad a los rusos, de que cuando dicen, no, pues, la gente con sus pertenencias se la ha llevado al otro lado. Ahora dirán que no han encontrado fosas comunes, y empezarán a contar, porque ya está, el guión está ya muy conocido, o sea que van a repetirlo hasta la saciedad, y nos quedan 2 semanas o 3 semanas de lo que van a encontrar supuestamente en Kherson, cuando les digo, la gente votó lo que votó, y de hecho lo que hay ahora mismo es gente que no está en la ciudad, pero está en los alrededores de la ciudad donde están llegando, y están haciendo una limpieza de prorrusos o de rusos, la fuerza ucraniana, que por cierto, vi un reportaje. Los ucranianos que están mandando a luchar contra los rusos siempre van detrás con otro batallón, que es el batallón un batallón de Azov, de los 7 o 8 grupos neonazis potentes que hay, para cuando alguien se rinde y se retira, sean asesinados por sus propios paisanos. De manera que aquí no se rinde nadie, y el que se rinde lo matan. Eso está pasando desde el principio de la guerra, pero ahora mismo en Donbass, sobre todo, que es donde está Rusia, mucho más fuerte, recuperando lo que queda de Donetsk. Tenía el batallón antirretirada, una cosa así, pero un término militar que debe ser muy común, pero yo no lo controlo. Pero era básicamente eso, es batallón de neonazis, de los que están absolutamente locos, convencidos de lo que hacen y tal, capaces de matar mercenarios, hartos de droga, porque efectivamente esta gente siempre, los mercenarios de Occidente, siempre van hasta las trancas de Captagón, ¿no? Es una especie de anfetamina que se produce mucho en Oriente Medio, que te quita el hambre, la sed, el miedo, y te vuelve como majara. Entonces, si te metes a ti en una trinchera allí a 10 bajo cero, o a 5 bajo cero, un montón de horas y tal, apenas sin comida, con 2 botellitas de agua y no sé qué,
pues va harto de drogas para poder aguantar. Para poder... En fin, hay dos simples detalles que quería plantearte. Vamos a ver. Uno, un sector de la prensa española ya está empezando a decir sí. que bueno, que lo que está pasando en Gerson no es lo que parecía y que decían que pasaba, con excepción de García Ferrera. García Ferrera es sostenella y no es Mendalla, pero un sector de la prensa, ayer leí yo en el Confidencial, ya está diciendo que hasta los propios ucranianos están hablando de que a lo mejor es una trampa lo de la retirada de Gerson, y ya incluso lo empiezan a razonar desde el punto de vista militar. Yo estuve muy contento. Y hay otro tema, y ya termino, esta cuestión, vamos a ver, la guerra en Ucrania es el occidente de Rusia, pero también es el extremo occidental de China, que no podemos olvidarnos. Y esto no se puede disociar de lo que está pasando en el mar de China. Y lo que está pasando en el mar